grabar en esta computadora. Ahí está el puntito para que todos lo vean. Perfectísimo. Bueno, mil gracias a todos los asistentes. No habíamos tenido nunca un lleno tan absoluto como este. Así que me complace decirles que tienen el botón de plata de YouTube. Les vamos a mandar unas merendinas después a la casa en premio. Hoy se te cayó el carné, Matías. Totalmente. Oye, bueno, me complace muchísimo presentarles hoy día a la Rosario Ganderats y la Tere Yulton. Yo a la Rosario probablemente te ubicaba, Rosario, de mi época de candidato. No sé si Sí, llegamos a entrevistarnos en algún minuto, sí, yo creo probablemente que sí. sí. Yo creo que sí. Y a la Tere la conozco de mucho más tiempo porque hay una relación ahí más cercana a la familia. La Tere era compañera de colegio de la señora de mi papá. También me ha atendido y me ha ayudado durante mucho tiempo como candidato, hasta que finalmente dejé de ser candidato, entonces no los necesité más y armé mi propio negocio. Y hoy día espero no volver a ser nunca más un candidato, porque sufría mucho cuando tenía que buscar pega en esos minutos. eh, pero siento profundo respeto y admiración por ustedes que han tenido carreras impecables en el mundo del hunting, en tremendas compañías. Eh, Tengo una mirada yo personal bien crítica del mundo del hunting porque he visto cómo esta industria se ha ido depredando de alguna manera y han entrado nuevos players que han hecho mucho daño. Crecí con el Headhunter a la antigua, del que era muy senior, del que te llamaba en el fondo, que era muy difícil ubicar al consultor, eran verdaderos headhunters, ¿ya? Hoy día estamos en un mundo distinto del cual hay que acostumbrarse, hay que aprender a jugar con esas reglas, pero siento que queda todavía gente muy valiosa y por eso es que también se les abren las puertas de Smart Placement, así que agradezco muchísimo que estén acá y dentro de la audiencia, que es bastante numerosa, ya estamos en 86 personas con las dos que van a entrar, la mayoría está hoy día buscando trabajo, la mayoría está cesante, hay otros que están buscando trabajo con trabajo y hay otros que son exalumnos que probablemente están contentos en sus trabajos, ya pasaron por el programa, pero igualmente quieren participar y preguntar. Bien, así que la audiencia es bien variada. Ustedes saben que el headhunter es una especie como de semidios para el candidato, para la persona que está en búsqueda de pega. Nosotros hemos tenido en nuestra audiencia a la Leslie Cooper varias veces, ha venido Juan Izquierdo, entonces también nosotros les contamos cuánto pesan un poco los headhunters para que sepan bien los candidatos de que son parte de la solución, pero no es la solución, ¿ya? Así que hoy día la invitación es a tener una conversa abierta. Yo creo que hay montones de preguntas. La presentación tiene que terminar a las 12:30 como tope, entonces vamos eh, haciéndolo como libre, como ustedes quieran. Si quieren, les van haciendo las preguntas al tiro o al final, manéjenlo ustedes. De verdad, siéntanse en su casa y muchísimas gracias de verdad por estar acá por primera vez. Espero que no sea la última. Gracias, Matías. Gracias. Estamos totalmente de acuerdo con todos tus diagnósticos y muchas gracias por invitarnos a participar y gracias a todos por estar con nosotros acá. Se los agradecemos un montón. Y mira, esta es una presentación que les preparamos a ustedes pensando en el equipo de ustedes y pensando en el estilo de ustedes. Primero nos queríamos presentar para los que no nos conozcan. La Tere y yo acabamos de formar nuestra propia consultora en abril y yo les quería contar un poco de mí, además de mi carrera. Ahí está, yo empecé a trabajar hace 20 años en búsqueda y selección de ejecutivos en Heidrick & Struggles, donde nos conocimos, nos topamos con la Tere brevemente y después cada uno hizo sus carreras por separado y nos volvimos a encontrar en Conferri 10 años después o 12 años después. Bueno, yo me llamo Rosario, tengo 52 años, soy de formación, yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Chile, trabajé como 10 años o 12 años organizando seminarios en una empresa multinacional y me fui a vivir con ellos a Inglaterra, con mi marido y mi primer hijo, y allá descubrí el mundo de la selección.
y decidí que cuando volviera a Chile quería trabajar en este mundo, me gustó, me pareció súper atractivo, mis colegas venían de selección de reclutamiento o se iban. Y bueno, finalmente decidimos volver a Chile y busqué trabajo en las 3 o 4 compañías que existían en ese momento, muy pequeñitas todas. Las más grandes en ese momento eran Spencer eh, y Heidrick y Egon Zehnder, eran las únicas 3 más o menos relevantes que existían en el mercado. Después, bueno, me casé, o sea, tuve 2 hijos más trabajando y estudié un diplomado y después me certifiqué como coach ejecutivo. Y bueno, las cosas más importantes para mí son mis amigos, mi familia, pasarlo bien, pero yo amo mi trabajo, me encanta lo que hago. Yo opino igual que Matías que este es un negocio que se ha ido, que como tiene pocas barreras a la entrada, hay mucho riesgo de estar mal asesorado. Pero, sin embargo, yo lo que les quiero decir es que yo amo lo que hago, me encanta lo que hago, creo que es súper importante y que impacta muy fuertemente en las profesiones y las vidas de los ejecutivos. Y lo que más me gusta de mi trabajo es eso. Yo soy Teresa Yulton, yo partí un poco más tarde en el mundo del hunting. Yo partí el año 2005. Partimos con el mismo mentor, con la Rosario, y yo me fui con él cuando armó una consultora local y ahí estuve 6 años, pero mi pasado tengo banco, pero principalmente bancario. Y yo en un curso humano, y cuando Francisco García, que era nuestro mentor, me contrató, me planteó una carrera distinta, pero a su vez súper relacionada, porque significa entender el dolor y el desafío de negocio del cliente. Y bueno, los últimos 4 años estuve en Korn Ferry y con la Rosario este era un plan que teníamos hace tiempo y como nunca es el minuto perfecto, nos lanzamos este año. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estábamos pensando? Primero, decir como contexto que ustedes están en un programa de outplacement profesional, serio, que los va a acompañar de manera eh, precisa, como con la información correcta. Ese no es el caso de la mayoría de las personas que están en transición laboral. Ustedes tienen la ventaja de estar en un programa serio, pero uno se topa con muchas personas que no están en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos compartir con ustedes? ¿En qué podemos ser nosotros de ayuda? Es como entender un poquito en qué se convierte esto de estar en transición laboral, cómo se elige la próxima oportunidad laboral, porque esa es nuestra convicción. Nuestra convicción es que los ejecutivos tienen que elegir su próxima posición, no estar esperando, ayudar que se conozcan y cómo se trabaja con los reclutadores. Yo creo que eso es donde podemos ser de más apoyo. Pero vamos a hacer una pequeña pasada rapidita por lo otro. Cuando empezó la cuarentena, ¿se acuerdan que aparecieron en Santiago y en otras comunas como animales salvajes que estaban apareciendo a propósito de que no habían personas en las calles? Bueno, y cuando yo vi esa imagen de los pumas dando vuelta por las calles o de los jabalíes acá en el sur, yo pensé que esa era una imagen súper precisa de lo que es como la imagen que me da a mí cuando yo veo a un ejecutivo en transición laboral que no está siendo acompañado como ustedes. Son como un animal que es capaz de autosustentarse, que es capaz de saber su fortaleza, pero que está puesto en un contexto que no le es familiar. Entonces, esos pumas tratando de entrar a las casas que no eran el lugar para él,
A veces los ejecutivos en transición laboral tienen la fortaleza, las capacidades, las competencias de un Puma, pero a veces están fuera de contexto y no saben qué hacer. Ustedes son afortunados porque están en otro contexto, tienen quien los acompañe, tienen quien los ayude. Así que en el fondo a veces este momento laboral para algunas personas es como estos animales que están puestos en un lugar que no conocen, que no saben a qué lugar tienen que entrar, buscan una casa y no les sirve, buscan la otra que no les sirve y están como en una cosa como un poco a tientas. Y eso es lo que uno quisiera que no les pasara. Nosotros somos unas firmes convencidas de que la transición laboral es una oportunidad de elegir tu próximo camino laboral. Hay una frase que a mí me gusta usar que es que nos toca verlo constantemente con los ejecutivos que nos piden entrevista de cortesía, que es esta cosa de que están como disponibles para escuchar lo mejor de lo que les ofrezcan y no salir a buscar lo que quieren. Nosotros creemos que la mejor manera de enfrentar esto es saber lo que quiero, saber cuánto calzo y salir a buscar eso que yo quiero. No es quedarse sentado a esperar lo que me van a ofrecer. Y también tener en consideración cuáles son mis competencias, porque yo puedo querer hacer un cambio de carrera, haber trabajado, no sé, siempre en finanzas y querer hacer un cambio de carrera a marketing, pero, pero eso significa que probablemente voy a tener que aspirar a un cargo, a lo mejor un paso para atrás, para poder eh, tener estas competencias de manera del día de mañana seguir desarrollándome en esa área. Uh-huh. Y en ese contexto, estoy segura de que a ustedes acá en el programa les han enseñado esto, no les vamos a enseñar la rueda ni nada, pero es identifica tus fortalezas, tus experiencias, tus competencias, tus áreas de desarrollo. Desarrolla un plan, una oferta de valor de mediano y largo plazo. No piensen en lo inmediato, eso es cortoplacista y no sirve. Diseña como tus 4P, digamos, dónde quieres estar, en qué empresas, en qué puestos, en cuáles son tus preferencias. Conversa con muchas personas. A veces este camino de transición laboral, algunas personas las viven como ir a juntarse para pedir pega. Y yo creo que es un camino un poquito menos nutritivo ese. Para mi gusto es más interesante tener muchas conversaciones, conocer muchas industrias, conocer los roles, que las conversas sean sobre tu futuro profesional, tu planificación de carrera, hacia dónde quieres ir y si ese puesto sirve o no para tu plan de largo plazo. Elige las empresas en las que quieres estar, conéctate con esas empresas de las mejores maneras que puedas y periódicamente revisa tu plan y ve si en el camino, en todas estas conversaciones has aprendido algo, a lo mejor hay una industria que quieres agregar, un rol que quieres agregar, o a lo mejor descubriste que hay una industria que no te gusta, que tú pensabas que te gustaba, pero no te gustó. Es como eso. Y eso se conecta después con cómo relacionarte con los headhunters, por supuesto. Trabajando con reclutadores o headhunters, esta es una calle que nosotros llamamos de dos sentidos, porque a veces los van a llamar porque lo están considerando como candidato, pero otras veces los pueden llamar para que les den datos o recomendaciones o referencias. Entonces, en este contexto que hay escasez de talento y que nuestro rol es identificar el mejor talento para un determinado cliente, seamos colaborativos, ambas partes.
nosotros, nuestro compromiso, como uno de nuestros valores, es tratar a nuestros candidatos igual que a nuestros clientes. Y viceversa, o sea, nosotros buscamos un relacionamiento de largo plazo y eso es lo que ustedes deberían tratar de construir con los distintos hunters que van conociendo en el camino, porque a veces ustedes van a tener una oportunidad, ya sea dentro de su propia compañía o con otra compañía, en que es bueno pimponearla con un tercero, una parte que no está involucrada y que te haga mirar si hace sentido para tu plan de carrera, para lo que quieres lograr en el futuro, en el largo plazo. Entonces, esa es un poco la idea. Sí. Déjame contestarle, perdón que te interrumpa, Tere, la Valentina, la Luz, están preguntando por qué escasez de talento. ¿Por qué escasez de talento? Porque cuando, se los voy a poner bien en chileno, cuando un cliente llega a nosotros a pedirnos un ejecutivo de tales características, es porque ellos ya hicieron la búsqueda y no encontraron. Y quieren, como digo yo, un perro verde con manchas moradas. Entonces es el perro verde con manchas moradas que buscamos. Nunca vamos a buscar un quiltro cualquiera. Y en ese sentido es escasez, porque quieren algo muy específico. Además de toda la experiencia y las capacidades que puede buscar una empresa, hay que tener en cuenta que son súper importantes el fit cultural. ¿Y qué es el fit cultural? El que haga sentido tus motivadores y tus preferencias con la cultura de la compañía. Y esto va a significar que tú vas a trabajar más cómodo. No es que no puedas hacer el trabajo en una compañía donde a lo mejor hay valores que no compartas, pero te va a hacer, es como nadar contra la corriente y agota en algún minuto. Entonces, eso es algo que es más de corto plazo que de largo plazo y por eso tienen una oportunidad única hoy día de mirarse y ver realmente qué quieren en el largo plazo, para dónde quieren enfocar su carrera para los próximos 10 años. Déjame, Teresita, te voy a interrumpir un segundo. Está la Valentina también comentando. Yo estoy de acuerdo contigo, Valentina. Yo creo que efectivamente las compañías están buscando distintas cosas hoy día que hace un año atrás, pero también buscaban cosas distintas hace 24 meses respecto de hace 36. Entonces, cuando nosotros decimos que hay escasez de talento, lo que queremos decir también es que en el fondo, cuando una compañía está dispuesta a hacer una inversión en contratar un servicio externo, como entre comillas caro, como el que damos nosotros, normalmente es cuando es algo difícil, es algo que no han logrado resolver solos. A veces ya hicieron la búsqueda, como dice la Tere, y le fue mal, pero a veces es un problema que ellos saben que no pueden resolver, o es un capital humano que no existe en su organización, en ninguna parte. Entonces, no tiene que ver con, nuestra pega no está en el mundo de las transiciones, digamos, nuestra pega no está, porque tú, específicamente acotada a cómo cambian las competencias en COVID. No sé si me estoy explicando bien, Valentina. Lo que te estoy diciendo es, nosotros nos especializamos en buscar lo que el cliente pide, como dice la Tere, el perro verde. No es que el perro verde sea más verde ahora o menos verde antes, no. En el contexto económico que haya, en el contexto político que haya, en el que sea, normalmente cuando llegan donde un headhunter o donde un consultor, están buscando algo que no es abundante en el mercado. A eso se refiere, no tiene que ver con que en momentos de más
ponte tú, de más cesantía, no haya más capital. No nos referimos a eso. Es que siempre es en un contexto de donde la compañía necesita algo que no tiene. Es que están resolviendo un problema. Y sí, las consultoras buscamos candidatos de otra industria, el 100% de las veces. Pero tienen que tener las competencias que necesitamos. Las experiencias son importantes, pero las competencias son más. Eso. ¿De dónde sacamos nosotros los candidatos? Para que ustedes sepan, digamos, para que ustedes entiendan cómo funciona un headhunter. Les estamos tratando de abrir la cajita negra de los headhunters. Eso es lo que estamos tratando de hacer. El pool de candidatos sale básicamente de la base de datos que tengamos de gente que conocemos, investigación de mercado activa, quiénes son los principales gerentes de marketing de empresas multinacionales de consumo masivo, por poner un ejemplo. Bien. O los gerentes comerciales de empresas B2B que venden insumos a la minería. Y vamos y buscamos qué persona está hoy día en ese puesto y qué persona estaba hace 2 años en ese puesto. Eso es la búsqueda activa. Por otro lado, es el conocimiento y comprensión de la industria y los cargos. Hay industrias donde, a ver, lo voy a poner distinto. Uno no siempre va a la competencia a buscar, sino que uno se sale de las industrias en general, porque hay cargos, a lo mejor en esta otra industria, que tienen algunas experiencias y competencias que son súper replicables. Les voy a poner un ejemplo a lo mejor súper tonto, pero alguna vez pusimos de gerente comercial de una inmobiliaria a alguien que venía de consumo masivo. No tenía idea del sector inmobiliario, no tenía idea de cómo juntar 2 palos, pero sí tenía esta visión de cómo llegar al consumidor final. Y eso es nuestro rol también. Decir, miremos estas otras industrias en que pueden tener experiencias valiosas. Obviamente usamos recursos online. Por favor, tengan bien actualizados sus perfiles de LinkedIn, con los datos actualizados, cómo contactarlos. Revisen si alguien les ha mandado un email, porque a veces cuando no están contactados, uno puede, como generalmente tenemos unas versiones upgraded de LinkedIn, nosotros mandamos un email directo. Entonces, ténganlo actualizado con el correo que usen actualmente. Dame un segundo, Tere, hay unas preguntas acá. ¿Sí? Estaba preguntando la Valentina, sí, Pablo, ¿eso significa que existe el talento? Sí, buscamos talento en distintas industrias, tenemos la capacidad para buscarlo en otras partes, es parte de nuestra pega y de nuestro trabajo y del profesionalismo de hacer este trabajo bien hecho, buscar en distintas industrias y asesorar a los clientes a decir, mira, si no está aquí, en esta industria específica que tú quieres, nosotros te sugerimos buscar en B, C y D. Y la gran mayoría de las veces el impacto y el valor está en eso, en que nosotros tenemos una mirada del mercado mucho más amplia que lo que tiene cada empresa en sí misma. Después preguntaban también qué porcentaje del pool de candidatos depende de la búsqueda. En general, yo te diría que está bastante equiparado la base de datos con las referencias, con las sugerencias. No te diría de que una búsqueda está compuesta en un 80% por uno, no. Yo te diría que es una buena combinación balanceada
de todos estos orígenes que les describimos acá. Buscamos para Carlos, buscamos por las competencias, no por el nombre. A veces el nombre no explica el cargo. Nosotros buscamos por las experiencias y cuando entrevistamos buscamos las competencias. En una industria un cargo se puede llamar de una manera y en otra industria se llama de otra y eso nosotros lo sabemos. De tanto hacer esto uno termina conociendo el mercado y termina sabiendo cómo se llaman los cargos y qué es lo que hace cada cargo. Y en eso a lo mejor me voy a aprovechar de meter aquí, describan sus cargos en sus currículum. No supongan que porque uno entiende qué significa ser gerente comercial o ser gerente de marketing o ser gerente de venta, uno tiene que saber lo que hacen. Describan su cargo, describan lo que hacen, describan a quién reportan, a qué personas tenían a cargo, sus logros, describan su cargo. Para nosotros es mucho más importante saber lo que hacías que cómo se llamaba tu puesto. ¿Sí? Eso nomás, Tere. Ahí yo creo que ya contestamos. Ya, y en la última fuente de pool de candidatos es la recomendación de expertos. Y acá donde hablábamos que era una calle en ambos sentidos. O sea, en algún minuto nosotros sí llamamos a, no sé, ex clientes, ex candidatos que nos parecen que tienen buenas redes en el mercado, que nos recomienden gente. Y por eso es importante también generar en sus propias redes este top of mind de que esto es lo que yo hacía, es todo esto, no solamente esto. Y en el fondo, solo para complementar, Tere, estos 5 puntos de contacto son los 5 puntos de contacto que ustedes pueden, digamos, es una sugerencia de cómo ustedes se relacionen con los reclutadores headhunters y reclutadores de empresa, del área de recursos humanos de una empresa. Estos son los 5 puntos de contacto más o menos en los que uno los puede llamar. Yo puedo haber llamado a Matías una vez de candidato, otra vez él me llamó para pedirme una propuesta y otra vez yo lo llamé para pedirle referencias de alguien con el que había trabajado. Y todos esos caminos se construyen relaciones con los reclutadores. No solo el momento en el que estás en transición laboral. Establezcan relaciones de largo plazo con los reclutadores. Voy a contestar un par de preguntas. Ya. Sebastián, que pregunta qué tan relevante es mantenerse al día en nuevas competencias que busca el mercado, si vale la pena invertir en estudios de posgrado. Yo creo que siempre es importante mantenerse al día, efectivamente. Y yo pensaría que las competencias más importantes, de nuevo, solo un pequeño paso atrás, experiencias y competencias, eso es lo que uno busca, ¿ya? Las experiencias no se estudian, las experiencias son las cosas que tú has hecho en la carrera, cómo te has formado en tu carrera, qué sé yo, y las competencias también se pueden entrenar y educar. Entonces tú puedes, por ejemplo, yo te diría que en los últimos 5 años probablemente, las competencias, no experiencias, más buscadas son flexibilidad, agilidad, como autogestión. Yo te diría que eso ha cambiado. Yo te diría que como los últimos 5 años, cuando tenemos que elegir competencias, esas son muy importantes. Y entonces sí, hay cosas que uno puede hacer para aprender agilidad. Pueden ser una combinación, podéis tomar, no sé, un curso de Agile para, qué sé yo, para sistemas, que se convierta en una competencia tuya. O puedes estudiar un MBA, que tiene más que ver como con las experiencias, como con la cosa dura, la formación como más, como de formación, no de competencia. Entonces sí, todo vale la pena y más vale la pena si tú lo haces pensando en tu plan, de nuevo, en tu plan de 10, 15, 20 años plazo. ¿Dónde quieres estar y qué estás haciendo hoy día para estar allí?
Preguntan si siempre vamos a buscar profesionales con trabajo y después los cesantes. No, todo al mismo No, tiempo. todo al mismo tiempo. Y eso, perdonen, ¿es algo particular de ustedes o es de la industria No, del hunting? No, es yo de la creo que industria, sí. Por lo es de la menos industria. en los O sea, lugares que hemos trabajado. en los que nosotros hemos trabajado, que no son los mismos, sí. Porque ¿sabes lo que pasa? Que lo que único que quizás uno no quiere, quizás, pero tampoco es tan así, es presentar puras personas desempleadas. Que en tu pool de candidatos, por ejemplo, hubieran, que tú le dices al cliente que entreviste 6 personas o 7 personas, quizás lo único que uno no quiere es presentar 6 desempleados. Pero nunca vamos a dejar afuera desempleados. Sí. Michelle, vamos a ir a ese punto de Avancemos cuáles entonces. son- Sí, avancemos. Porque, como habíamos dicho, este es la calle en dos sentidos. Nosotros tenemos que estudiar en profundidad el desempeño y, y el desempeño pasado y comportamiento pasado son el mejor predictor de lo que va a ser el comportamiento futuro. Y, y acá nosotros usamos LinkedIn, hacemos entrevistas por competencia, eh, verificamos referencia, nosotros le entregamos y es lo habitual es De la una buena industria. práctica dentro de la industria, el pedir referencias en profundidad en 360, jefes, pares, subordinados, verificamos estudios y ya hay una serie de evaluaciones y assessment que esto ya depende de cada compañía y de cada cliente. Hay clientes que tienen ellos sus propios assessment y les gusta, por ejemplo, que un tercero haga una evaluación. Y por lo tanto, te podéis devolver un segundito, Tere, y por lo tanto, la sugerencia para ustedes es que ustedes entiendan de que son a través de estos más o menos 5 aspectos en que ustedes están siendo vistos por los reclutadores, por los headhunters y por las áreas de reclutamiento de las compañías. Los están viendo por su currículum, los están viendo a través de su LinkedIn, los conocen a través de entrevistas, piden referencias eh, y les verifican los estudios. Por lo tanto, ustedes tienen que ser muy cuidadosos de que haya mucha coherencia en estos 5 aspectos. Sean coherentes, que su currículum sea igual a su LinkedIn, que, que no, que cuando vayas a una entrevista vayas preparado sobre tus competencias y sobre tu experiencia. Eh, no pongan estudios que no han hecho. No pongan, si no están titulados, díganlo. Las referencias, nosotros ahí dice referidas y ciegas. Cuando nosotros tenemos un ejecutivo en un proceso con nosotros, nosotros además de hacer referencias que son las que ellos nos piden, podría ser que alguna persona experta del mercado nos haya dado una referencia. Te invento, aquí estoy viendo a Patricio Tapia, no lo conozco, pero aquí estoy viendo la cara de Patricio. Puede ser de que yo llame a alguien y le diga, ¿se te ocurre a alguien? Y me diga, llama a Patricio Tapia. Eso también es una referencia. Entonces, hay que ser muy coherente. ¿Sí? Hay que tener mucha coherencia en tu presencia. Sigue nomás, Teresita. ¿Y cómo es el proceso? Que esto también muchos no saben cómo es el proceso de búsqueda completo y por qué son tan largos los procesos. Porque tienen muchas etapas. Primero, nosotros, y es lo que hace casi toda la industria, una primera reunión que llamamos de kick-off o puntapié inicial de la búsqueda, donde se define eh, cuál es la necesidad que tienen y cuál es el desafío de negocio. Con eso nosotros construimos una descripción de cargo y la estrategia de búsqueda, es decir, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué tipo de experiencia vamos a buscar?
en qué tipo de industrias y en qué geografías. ¿Vamos a buscar solo en Chile? ¿Vamos a buscar en Latinoamérica? ¿O vamos a buscar globalmente? Después de eso, nosotros empezamos a hacer un levantamiento de candidatos y hacemos lo que llamamos una reunión de calibración con el cliente, de mostrarles distintos perfiles para ver si están alineados con las expectativas del cliente. Después viene un contacto preliminar. Este contacto preliminar en una empresa chica como la nuestra la vamos a hacer directamente nosotros. Pero en empresas grandes, no se asusten si lo llama una persona muy joven que se dedique a research o que sea asociado. No por eso lo desprecien, porque ese es el primer filtro. Y después viene la entrevista con el consultor senior o con nosotros en este caso, donde vemos, tal como decía la Rosario, entender las experiencias, cómo hizo las cosas y estilos y competencias. Se define con el cliente cuáles quiere entrevistar primero o cuáles quiere entrevistar definitivamente o cuáles no. Te interrumpo un segundo. Ya a esta altura, ustedes han recibido solo un llamado, probablemente, como candidato, y nosotros ya llevamos trabajando 3 semanas. Por lo menos. Claro, entonces, cuando se pasa, ponte tú, uno entrevista te invento, voy a usar ahora a la Amanda. Entrevisté a la Amanda en este contacto preliminar entrevista. Después puede decir una segunda persona que te entrevista en presencial. Y después de eso, nosotros le presentamos al cliente, te invento, 6 personas que ya entrevistamos y 4 que tenemos entrevistadas preliminarmente. Son 10. El cliente puede elegir ver 3 de esos, no ver los 10. Con eso nosotros armamos un informe de candidato y en paralelo, entre que entrevista el cliente, nosotros hacemos todo el chequeo de referencia y verificación de educación. Y cuando el cliente ha seleccionado, ayudamos con la negociación final. Este es un proceso que normalmente en una empresa grande, donde la agilidad porque tienen que pasar por muchos procesos de entrevista, puede demorar 3 meses, tranquilamente. Y yo sé que el que espera desespera, pero el proceso es así. Y cuando nosotros les decimos, el cliente todavía no ha empezado las entrevistas o no hay novedades, es porque de verdad es así. Mira, nos ha pasado en otros conversatorios e incluso en entrevistas individuales de cortesía que hay como un mundo, hay como por eso que les estamos tratando de abrir la cajita negra, hay montones de como imaginación alrededor de lo que pasa con un headhunter. La verdad es que los headhunters profesionales que hacen bien su pega, que no somos la mayoría, yo encuentro que nosotros somos súper buenos, pero habrá otros que no son tan buenos y que son menos profesionales. Probablemente no les van a contestar el llamado, no los llaman de vuelta, no les van a decir qué pasó con el proceso. Yo creo que ese es un diferenciador de el tipo de servicio y el tipo de calidad de relacionamiento. Entonces, respondiendo a algunas de las preguntas que estaban llegando, ¿cuánto tiempo puede pasar? Mira, la verdad es que te diría, si lo ponemos en blanco y negro, las primeras 3 semanas son de trabajo como interno dentro de la consultora para desarrollar un buen pool de candidatos y una buena comprensión del mercado, incluyendo todos esos, los llamados de sourcing, los llamados de referencias, toda esa cosa como de armar un buen pool. Y cuando ya cae en entrevistas con el cliente, el consultor pierde un poquito el control de la velocidad del proceso.
Nosotros con la Tere, por ejemplo, ahora estamos con 2 procesos activos y uno de ellos está parado hace un mes, porque el cliente decidió que no iba a seguir entrevistando hasta que no resolviera algunos problemas, digamos, algunos temas políticos internos que tiene que resolver antes de tomar una decisión. Entonces, los candidatos nos tienen que creer, de buena fe, que nosotros les estamos diciendo la verdad, que el cliente tiene el proceso suspendido y que no va a saber nada de nosotros hasta un mes más. Y esa es la verdad. Los headhunters no tenemos capacidad ni de mentir, ni de inventar, nada. Si les decimos, si un headhunter te dice el cliente no ha contestado, yo te diría que en un 90% de probabilidades es cierto. Esto es lo Entonces, lo sí. que, dale, queríamos un poco abrir la caja negra. Y aquí, en el fondo, queremos pasar al siguiente paso, que en el fondo es cómo se van a relacionar ustedes con los reclutadores, con los headhunters y con las empresas. Yo pienso, y yo llevo unos años trabajando en esto, que las relaciones, las mejores relaciones son las que se establecen a largo plazo. Si uno quiere tener relaciones de largo plazo como en el mundo ejecutivo, alguien preguntó por ahí qué es lo que es el mundo ejecutivo. Para nosotros el mundo ejecutivo es alguien que lleva al menos, yo te diría que unos 10, 12 años trabajando, más o menos, por ahí, depende, también puede ser 8, pero depende del tamaño de la empresa. Pero en general no es, nuestra experiencia de la Tere y mía y de las empresas en las que hemos trabajado son personas que llevan al menos 10 años trabajando en cargos gerenciales. Nosotros no hacemos búsquedas de nivel de entrada, son negocios distintos, se administra de otra manera, se hace la selección de otra manera, es un negocio completamente distinto. Entonces, uno, sugerirles a ustedes o hacerles la invitación a que definan qué tipo de relación quieren establecer con los reclutadores, si es de corto o de mediano plazo. Que yo creo que es un valor hacer networking con los que hacemos networking. Nosotros vivimos de hacer relaciones de largo plazo, de tener relaciones con ejecutivos como candidato, como source, como cliente, como outplacement, lo que sea. Somos los mismos que vamos creciendo juntos. Así que, y este es un consejo, sean generosos con su tiempo y con su conocimiento. Es mucho más probable que yo me acuerde de un ejecutivo que si yo lo llamé para pedirle ayuda en un proceso, decirle, mira, estoy buscando un CFO que conozca de, qué sé yo, que haya abierto empresas a la bolsa en Inglaterra y el ejecutivo me ayuda, o la ejecutivo, hombre o mujer, hay más posibilidades que yo me acuerde si esa persona fue generosa conmigo, también. Si esa persona, cuando lo llamé para pedirle referencias de un ex colega y me da un feedback honesto. Son relaciones de largo plazo, esto no es transaccional, por lo menos no para nosotros. No para la Tere y no para mí y no para la mayoría de las empresas de selección multinacionales, tampoco. Es una práctica que es deseable que tengan todos. ¿Y cómo se diferencia? Mira, este es un punto que a lo mejor Matías también lo puede saber, pero hay como 3 tipos de reclutadores que entregan servicios de selección y es importante que ustedes entiendan las diferencias. La búsqueda y selección de ejecutivos es donde estamos trabajando nosotros y es donde están trabajando todas las compañías multinacionales grandes como Heidrick, Spencer, Conferry, en Chile no está, pero Russell Reynolds, y hay otras que trabajan en búsqueda, Egon Zehnder, que trabajan bien arriba. Después hay otras empresas de selección como que están especializadas en industrias o en funciones. Hay una o dos en Chile, hay una que es especialista en legales y hay otra que es especialista en temas de sistema. Y también hay en industrias, hay 2 o 3 que son bien especializadas en minería y en temas industriales. Y hay otra diferenciación que también es importante que ustedes conozcan, es que hay empresas que trabajan de retainer y otras que trabajan en contingency. A lo mejor la Tere lo quiere explicar para no... Sí. Contingency es que las empresas trabajan a éxito. Retainer es que el consultor cobra igual independiente del resultado. ¿Cuál es la gran diferencia? Que
en general, las empresas que trabajan a éxito, y es su modelo de negocio y es válido, ellos buscan durante un tiempo acotado y mandan muchos candidatos. Y si contratan a alguno les pagan, pero buscan solo por un tiempo acotado, porque siguen con el siguiente. O sea, si ya no encontraron con todo este pool, Y entrevistan corto, y entrevistan superficialmente, más bien es una revisión de currículums que una comprensión de la experiencia del ejecutivo, ¿ah? Es más superficial. sí. Y Y es está más, bien, ¿ah? Y está bien, y es un modelo, y está bien. y además yo creo que es para cargos más de entrada y middle management. Y cuando te están pagando un servicio completo o puede ir una parte contra éxito, pero el grueso se paga eh, al principio, existe un compromiso de llenar esa vacante, independiente del tiempo que demore. Entonces, esa va a ser una búsqueda más profunda y si la primera terna, por ponerle algún nombre, no le gustó al cliente, va a haber una segunda, una tercera y así podemos seguir por un buen tiempo. Y esas cosas es raro que pasen, pero pasan. Mm. Sobre todo, Perdón, Tere, sigue. dale, No, es que hay unas preguntas acá. sí. Eh, la Valentina dice que prefiero hablar con los socios más que con los reclutadores. Yo no estoy de acuerdo contigo, Valentina. Yo creo que no hay ningún contacto que sobre. Ese es como el contexto que te estamos tratando de explicar. No hay contactos que sobren, tómalos como lo que son y arma una relación con esa persona. Nosotras empezamos siendo la persona que estaba debajo del socio y yo tengo candidatos que conocí hace 25 años o 20 años y que hoy día son gerentes generales y que ya nos conocemos. Yo creo que no hay relaciones que sobren en este mundo, digamos, en este mundo del networking. Además, insisto, ese chico es el que hace el primer filtro. Sí, y es el que tienes que ser tan... Y la pregunta de Sebastián es la siguiente, súper interesante. Yo nunca entrevisto menos de 45 minutos por teléfono. Si no quiere decir que no conocía al candidato. No me extraña que te hayan entrevistado 45 minutos por el teléfono. Quiere decir, yo entendí, no sé qué empresa te llamó, pero quiere decir que la persona que te entrevistó conoce bien al cliente y quiere saber de ti. Yo lo valoraría un montón que te haya dedicado 45 minutos y no haya visto tu currículum y lo haya pasado de largo, que es lo que hacen algunas compañías. Así que no, te felicito que te hayan entrevistado 45 minutos, habla muy bien de ese colega, digamos. Oye, ¿Qué aconsejas para abrir la puerta? Preguntaba Carlos, ¿qué aconsejas para abrir la puerta? En una reunión de cortesía. Bueno, nosotros hacemos reuniones de cortesía siempre, es parte de es una manera de conocer el mercado, pero no somos pagadas por eso. Quiero decir, cuando nosotras éramos empleadas de otras empresas, cuando hacíamos entrevista de cortesía era en nuestro propio tiempo, no es en el tiempo de la empresa. Si un headhunter no te da entrevista de cortesía, no es maldad, no es nuestra pega hacer entrevista de cortesía. Cuando un headhunter te haga una entrevista de cortesía, está usando su tiempo, no el tiempo de la empresa. Y cuando yo te decía que la reunión de cortesía, bueno, ofrécete a ayudarle si necesita algo, o a lo mejor si conoces a alguien que le pueda ayudar en un proceso, o cualquier cosa. Establece relaciones de largo plazo, no es transaccional, no es para que el headhunter te conozca para un proceso hoy. Siempre piensen que esto es de mediano y largo plazo. Valentina, sí, siempre presentamos candidatos fuera de la caja, siempre. oye, Siempre le decimos al cliente, ¿y has pensado de que a lo mejor alguien así, de la empresa así, que no se parece en nada a lo que nos habían dicho? Sí, siempre. Rosario, ¿Sí? Matías, hoy día
yo no sé si ustedes tienen dimensionada la industria del hunting. Yo debo llegar a probablemente establecer que hay como 600 entre empresas y personas que se dedican al hunting. Sí. No sé si estoy demasiado desviado, pero es más o Yo menos. pensaría que 600 es como harto, pero yo pensaría que 300, 250, 300. Ahora, ¿cuántos de esos para ustedes son buenos en cantidad? O sea, porque hay headhunters muy malos, hay gente que hace muy mal la pega, como en todos lados, ¿no? Como hay abogados, ingenieros malos. Usted, estando en la industria tanto tiempo, ¿cuántos ustedes respetan por su forma de proceder, de que saben que hacen bien la pega? ¿20? Pocos. Ya. Ese es un súper dato porque yo me fijo, a mí me llaman primero que a la señora cuando los llaman para Sí, entrevistas. pues, obvio. Siempre me están diciendo, oye, me llamó la no sé cuantito de la consultora y digo, no tengo idea, o sea, tiene que ser nueva porque además van a No, aparecer. y además, Matías, te llaman y te apuesto que te dicen me llamaron para ofrecerme una pega. Y nunca nosotros lo llamamos para ofrecerle una pega, nosotros lo llamamos para conocerlo. Mm, Y es tanto el entusiasmo, es tanto las ganas, que las personas interpretan erróneamente algunas cosas. Pero sí, yo pensaría que yo confío así que yo mandaría a mi hermano 20, 25, no más. ujú. Y una manera de saberlo, porque a lo mejor una manera de saberlo es esto que les estamos diciendo. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te entrevistan? ¿Te entrevistan en profundidad? ¿Te entrevistan, te preguntan tonteras? ¿Te están llamando para un cargo? Ponte tú. Amigos míos que los han llamado, no sé, a ti te debe haber pasado, Matías, que te llama una headhunter chica o una persona con poca experiencia y supongamos que tú eres voy a inventar, ¿ya? El gerente de finanzas, no sé, ¿de qué puede ser? Gerente de finanzas de Cencosud. Y lo llaman para ofrecerle, para pensar en un cargo de gerente de finanzas de, no sé, de una tienda de zapatos en no sé dónde. Eso también habla de que la persona no conoce al candidato. Si te llaman para un cargo muy chico, quiere decir que el headhunter no te conoce. No miró tu currículum, no miró tu perfil de LinkedIn, no conoce el tamaño de la empresa. Nosotros no llamamos a gente que no tengamos como alguna manera de saber que su experiencia y sus competencias coinciden con lo que estamos buscando. Sí, ahora Hay hay que que. conocer no solo al candidato, a la empresa, a la industria, al tamaño, todo. La Sí, complejidad. eso es súper atendible. Ahora, desde la mirada del candidato, de mi alumno, digamos, claro, Sí. sería ideal que todo el mundo pudiera decir, no, no, sabéis que en realidad este gallo que me está llamando, esta consultora es penca, entonces voy a dejar pasar la No, no, oportunidad. no. No Claro, Ni dejes por un pasar minuto nada. estamos diciendo que no lo reciba. Lo que estamos diciendo es que sepa que tiene que enfrentar de manera distinta a alguien que es transaccional mm, a que alguien que le va a hacer bien la pregunta. ¿Te fijáis? No es que no lo atienda, si todo puede servir, mm, todo sirve. Lo que pasa es que hay que entender si uno se está comprando. Yo uso una imagen. Es distinto saber si te estás yendo a comprar un par de zapatos al home center o te estás yendo a comprar un par de zapatos a una tienda pituca, no sé, en Alonso Córdoba. Los dos son zapatos, pero no son lo mismo. El home center vaya a encontrar un par de bototos que te van a servir para caminar en el barro. Pero si tenéis que ir a un matrimonio, no te vayas a ir a comprar zapatos al home center. Entonces, hay que saber cómo enfrentarlo. No es que no se trata de que no se trata de que ignoren los llamados de los otros headhunters. No, pero que entiendan que son cosas distintas. Yo creo, Matías, lo otro que ¿por qué me cambié a esta industria? Porque es una industria en que los años suman. Yo creo que yo no quiero con esto descalificar a la gente que joven, porque hay gente buena, pero los años de circo y el conocimiento de industria, el haber tenido eh, una carrera anterior, yo creo que suman y Mm. eso es fácilmente detectable en las páginas web de las compañías. Sí. Tere, aquí está preguntando
Espérame, no le veo el nombre, se me perdió, perdón. Andrés parece. Ah, no, Alex Fernández pregunta por alta dirección. No tengo. Mira, nosotros tenemos, yo he trabajado para alta dirección y la Tere también. Alta dirección pública ¿La funciona empresa, cada vez mejor. perdona, pero es la empresa alta dirección o la alta No, no, dirección? no, no, con empleos en alta dirección pública. Ah, Nosotros hemos trabajado las dos para alta dirección pública, cada vez es más profesional. A mí me encanta trabajar para alta dirección porque son cargos que muchas veces tienen un gran impacto en la sociedad, entonces como que uno puede aportar un poquito más allá. Yo le creo a alta dirección, sí, sí, a mí me gusta. sí. Los procesos son, en general, solo si alguno aquí no ha participado, los procesos de alta dirección pública normalmente tienen dos caminos. Contratan a un headhunter para que haga un trabajo de búsqueda activa, que es lo que nosotros les hemos ido describiendo, y contratan a otra empresa, normalmente no de headhunter, sino que a lo mejor alguien que haga más como reclutamiento, más de entry level, a que, a que filtren los currículums. Y esos dos caminos, lo que sucede es que, por ejemplo, el que hace selección de currículum presenta 5 y el headhunter presenta otros 5 y se presentan esos 10 nombres a alta dirección. Normalmente es así. ¿Hay otras industrias que usan más headhunter que otros? No. Yo creo que no, Tere, ¿no es cierto? Yo creo que va más determinado por el tamaño de la compañía. Sí. Sí, yo te diría que en general las empresas, mientras más grandes, más tienden a usar headhunters que las más chicas. Las multinacionales tienden a usar más headhunters que las locales. Tendería a pensar al revés, que hay industrias como la industria financiera, los bancos en particular, que tienen un semillero y hacen carrera dentro de la banca. Entonces, en general, los cambios entre bancos son por datos, no por, a menos que sean cargos muy técnicos, muy específicos. Sí. Y Pregunta, dale. ¿cómo, ¿Seguimos? sí, cómo manejar el tema de las salidas? Porque, a ver, la mayoría de las personas que hoy día están en el outplacement fueron desvinculadas unilateralmente, ¿ya? ¿Sí? Yo que trabajé en montones de empresas porque me echaron varias veces y a veces es imposible, o casi imposible, digamos, no imposible, pero es muy difícil salir bien en el sentido que hay emociones, ¿cachai? La empresa y las personas no somos perfectos. Entonces, No. ¿cómo manejar cuando tú salís mal o saliste agarrado con un jefe y es algo que no podéis evitar, digamos? O sea, porque, mira, hay montones de matices. Hay gente que ha trabajado 10, 15 años en una pega y de repente le pusieron un jefe nuevo y lo echan a los 4 meses. Entonces, eh, ¿cómo manejar eso? Porque no contáis con esas recomendaciones. Yo te diría primero con la verdad, porque es más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón. Eh, Hay maneras de decir que te llevaste mal con tu jefe o que tuviste un agarrón. Puedes haber tenido una diferencia de opinión, una diferencia en cómo enfocar el trabajo, eh, pero lo importante es decir la verdad, porque van a pedir referencia. Ahora, Nosotros perdón, siempre, mira, lo único que te puedo decir, Matías, es que eh, nunca esconder la realidad es un aporte. Nunca. Y sí, los headhunters lo pillamos al tiro. ¿saben para dónde voy? Que la verdad no existe. Existen dos verdades. La Sí, de un claro, lado, pero tú la de un puedes dar lado y la el otro. tuya y si hay relativa consistencia, Mm, porque si tú te agarraste con tu jefe, imagínate, saliste agarrado a combo, no a claro, combos, pero me refiero mal. lucha en el barro. Si yo llamo a tu ex jefe y que sea consistente, ¿sabéis que la verdad no trabajamos bien juntos? Ya, eso puede pasar. Lo que yo sí Aquí recomiendo, está con el papá, mira, a ver.
Lo que Ven, yo está con el papá, la que pero ven. Ya, ahí está la Amanda, sí, la silencié. es no partir al tiro después de una desvinculación entrevistándose, porque uno emocionalmente está golpeado, y está con rabia y está con pena. Y eso es inevitable y es humano. Entonces yo les sugiero que logren bajar eso y tratar de mirar con más perspectiva y ver cómo van a enfrentar esa pregunta porque se las van a hacer. No sé si eso contesta. Sí. Ya, vamos a la siguiente. Mira, sabéis que yo creo que la pregunta a la Tatiana, yo creo que hay que contar con que hay proyectos que van a resultar y hay proyectos que no van a resultar. Si una entrevista te salió mal, bueno, la próxima te va a salir bien. Yo entiendo, yo también he estado sin pega, yo también he tenido a mi marido sin pega, todos hemos estado en esa situación y yo sé que parece más fácil decirlo que hacerlo. Pero si tú tienes un buen plan de dónde quieres estar y tienes un buen análisis de tus competencias y de tu fortaleza y de dónde quieres estar, casi que es mejor noticia que no hayas quedado en una pega donde se asustaron contigo. Eso es lo que te puedo decir. Mejor. Porque tú no vas a hacer otra. Y si se asustó contigo, mejor que se asuste al tiro y que tú te vayas a trabajar en una empresa donde tu energía sea un valor. ¿Cachai? Yo no sé si... O sea, yo sé que parece más fácil decirlo que hacerlo, pero yo les puedo decir que la Tere y yo hemos estado sin pega, solas y con nuestros maridos sin pega y con nuestros hijos cesantes. No lo estamos diciendo como de la boca afuera y como sentadas en un lugar. No, quiere decir que no era para ti, mejor que no estés ahí. Te hicieron un favor con no recibirte. Ahora, otra pregunta que toma un poco lo que puso la Evelyn. Yo te diría que una de las cosas que más entre que frustra y confunde es cuando las personas llegan a las ternas y después las descartan, pero no les dicen por qué. Sencillamente es, oye, continuamos con otro candidato que se ajusta mejor a las expectativas de... Y el candidato tuvo súper buen feeling con el cliente, porque hay veces en que uno interpreta eso. ¿Cómo poder manejar esa cuestión? Porque en general no te dan feedback, ¿cachai? Directo. Son muy pocos los que te dicen, oye, ¿sabéis qué? Mira, le pareciste quizá un poco rígido a la persona o están buscando un perfil un poco más flexible que el tuyo. Sencillamente te llega ese típico como mail estándar, avanzamos con otro. Ya, bueno, pero primero yo ahí voy a apelar a mis colegas. No se contesta por mail, se llama por teléfono. Ya, ese es un pelambre. Me voy a Sobre permitir todo pelar. cuando te entrevistó el cliente. No, y menos cuando te entrevistó el cliente. Segundo, yo creo que a veces la respuesta es esa, Matías. Desafortunadamente, de nuevo, vuelvo a donde mismo. Hay una fantasía respecto de cómo sucede. Esto a veces es así. El cliente entrevistó a todos, le gustó, le cayó bien, le encantó, sintió buen calce de experiencia, buen calce de competencia, pero había otro que le gustó más. Y yo creo que todos los que están aquí han alguna vez reclutado, alguna vez han contratado a alguien para su equipo y así lo han hecho. Las cosas las cosas son más simples. A veces la solución, a veces la respuesta es lo más simple, no lo más complejo. Mira, Lo más simple es que le gustó otro más, no más. Sí, de hecho, una de las cosas que... Cata, baja tu micrófono, por favor, Cata Díaz. Para saber el estado de salud de los trabajadores. Te lo bajo yo, entonces. Una de las cuestiones que nosotros tratamos de reforzarle a los alumnos es cuando uno llega a ternas, es porque es un candidato apto y idóneo para la posición, pero estáis compitiendo con dos personas que son igualmente buenas. Uno no llega a ternas con dos babosos, ¿cachai? Si no, sería así es. Entonces, muchas veces se decide, pero por detalles, por temas de feeling, por temas, pero muy, muy chiquititos, porque son, hoy de repente eligen, hoy me cayó mejor esto, tenía algo en común, o no sé, o ese día algo, pero no es... Y no es tan, Matías, perdón que te interrumpa, y no es que porque te cayó mejor, es que a lo mejor tiene más calce.
No es guata, esto no es guata, la gente toma decisiones con lo mejor que tiene. Hay una mirada un poco como que los clientes o los headhunters estuviéramos haciendo en base a intuición. Esto no es intuición. El cliente está tomando decisiones que impactan su negocio, está usando todas sus competencias técnicas, políticas, intelectuales para tomar la mejor decisión. O sea, no hay que ser como desconsiderado. El cliente está haciendo la mejor selección que puede. Es caro, está pagando un servicio caro. Equivocarse es caro. Contratar a la persona incorrecta es caro. Entonces, y efectivamente, como decís tú, Matías, vienen 3 y en el mejor de los escenarios son 4. Y el cliente no sabe qué hacer. El mejor escenario para nosotros, por más desafortunado que sea para los candidatos, es que el cliente te diga, no sé cómo decidir. Ese es el mejor de los mundos. Me encantaron todos. Me encantaron todos, no sé qué hacer. Eso es lo que uno quiere. Parece que la Evelyn quería preguntar algo, Matías. Yo creo que sí, porque puso un signo de interrogación ahí que a lo mejor no quedó contenta con la respuesta. Dale, Evelyn. Ya, quizá. Aquí Bueno, ya los se quería- meses, Juan Andrés ¿Sí? preguntó Hola. cuántos juegan. Sí, Hola, ahí sí. Hola a todos, Matías. No, sí, efectivamente es lo que hemos conversado y reforzado. Sí, mi pregunta iba un poco más y va para las headhunters en este sentido. ¿Cómo mejorar, cómo visualizar, por ejemplo? Porque en verdad lo que dice Matías es muy cierto, lo hemos conversado, son sutilezas y son sutilezas súper pequeñas en función del negocio, de la mirada tal vez de calce del perfil, pero cuando uno hace como la vuelta, ¿qué cosa mejorar o a lo mejor cómo llegar a esa sutileza? Tal vez es muy difícil, pero en algunas, por ejemplo, me decían, mira, fíjate que es la parte técnica y específicamente es muy abierta la pregunta, o sea, la respuesta que da el headhunter, o en otras es, fíjate que subió un interno, un miembro dentro de la compañía que lo subieron de cargo, entonces tú te preguntas, ¿y por qué hacen un proceso público? Bueno, por distintas razones puede ser de llegar a la terna y pasar por todas las etapas, si finalmente hubo siempre un referido. Entonces, en ese sentido, porque ¿cómo no es lograr la así, mejora? Evelyn. Porque no es Eso fue. así. Porque lo que Ah, pasa es que, claro, lo que pasa es que a lo mejor tienen un candidato interno, entrevistan a 5 o 6 personas y deciden que el candidato interno es mejor. Y eso le da validez al nombramiento del ejecutivo también, que es parte de las reglas. Y yo quizás la única cosa que te puedo sugerir que puede ayudar es que estudies mucho a la compañía a la que te vas a ir a entrevistar. Que Tal siempre, cual. siempre, Que estudies siempre, mucho siempre. perfecto. y que averigües de la cultura y cómo tú encajas ahí. Oye, Sí, sí, no. Sí. Ujú. acá hay una, déjame porque Gracias. justo me acordé a partir de una pregunta. Tenemos un alumno que fue emprendedor desde que salió de la universidad. 15, ¿Ya? construyó una compañía espectacular, ¿cachai? Y por A, B o C tuvo que cerrarla, Ujú. ¿cachai? Y hoy día decidió volver a emplearse. O sea, es una persona que tiene un espíritu emprendedor, que fue valiente, que tuvo gente contratada, que facturó sus buenos millones de dólares y hoy día tiene que emplearse. Pero no ha tenido jefe, por así decirlo, ¿cachai? Construyó una empresa que la sacó de Chile y todo. ¿Cómo reciben eso ustedes, los headhunters en general? O sea, para algunas empresas y algunos cargos es espectacular. Claro. O sea, imagínate si Espectacular. alguien nos dice, te pongo un ejemplo, no sé de quién se trata, no sé de qué compañía es, pero supongamos que se me ocurre un caso donde yo tuve que buscar emprendedores, que un cliente, que era una compañía multinacional que quería instalar su operación en Chile, estaba en Chile a través de franquicias, tenía franquiciado, o sea, no franquicias, ¿cómo se llama? Un representante, te invento, Representante. vendía unos equipos caros, unos equipos para la minería. Y estaba a través de unos representantes, como de un vendedor, qué sé yo, medio como flotante, y una marca, y qué sé yo, pero querían instalarse como marca. Te invento, como si fuera que Samsung cuando vendía los televisores a través de RCL y Samsung se vino a instalar a Chile. ¿Ya? Era así, pero para una cosa minera. Lo que necesitaban era un espíritu emprendedor, porque en el fondo le iban a pasar un negocio de cero a una persona. No hay buenas experiencias, no hay malas experiencias, no hay buenas competencias, no hay malas competencias.
Es lo que dijo la Tere al comienzo, hay mejor o peor calce. No se juzguen porque no les vaya bien en una entrevista. Tómenlo como un regalo de que no quedaron en esa empresa porque no era el mejor calce para ustedes. Para el plan de mediano y largo plazo. Oye, otra pregunta que me pareció súper chora del chat. ¿Hay algún tipo de sesgo en el headhunter si es que la persona se lleva un año buscando pega? Tú entrevistas al candidato, no, hace un año que estoy buscando y no encuentro. Hay un como, ya, ¿y por qué será? Si no ha podido generar ingresos, si no ha sido capaz de generar un negocio, su manera de vivir, podría uno interpretar de que a lo mejor es una persona que está demasiado quieta, con poco estamina, con poca energía, pero si es una persona que ha logrado armar su negocio, y además en 10 años más, ¿tú crees que alguien va a preguntar por qué te cambiaste de pega en el 2020? Nadie va a preguntar por qué te cambiaste de pega en el 2020, pues. Nadie. Sí. No, yo creo que no. Yo creo que, bueno, depende de quién sea tu escucha, Tere, no sé qué opináis tú, pero depende de quién te escuche. Si está una persona muy joven, con poca experiencia, y está ahí siendo contraparte de una persona como con poca experiencia, capaz, pero yo te diría que no. Lo que hay es mejor o peor calce nomás. Lo que no, y además que haga sentido el por qué está sin pega, po. Sí. Ya, o sea, básicamente es estar sin pega no es el problema, lo que más va a resonar es que no hagáis nada entre medio. O sea, yo siempre también comento, digan que están haciendo un outplacement, que se pagaron un outplacement, eso también es una buena señal de que Por tú querías hacer supuesto. algo distinto. Absolutamente, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Matías. Ah, Y pon que estuviste vendiendo lechuga. Sí, da lo mismo. vale. Si tienes una pyme, alguien preguntaba, Tatiana, pregunta, ¿tiene una pyme? Sí, ponla. Habla de que eres capaz de Obvio. administrar 2 o 3 procesos simultáneos. Habla de tu agilidad, ¿sí? Ahora, en ese sentido, no habría sesgo de, pero ¿cómo vamos a contratar a la Tatiana si tiene su negocio? ¿Cuánto rato le va Bueno, a dedicar a su... conversemos, po. Conversemos, veamos, po. Si el negocio es incompatible con el empleador, no. Mm. Pero si el negocio es compatible con el empleador, sí. Es como la eterna discusión de la edad de los candidatos. Claro. O sea, hay viejos de 35 y hay jóvenes de 65. Gracias. Sí, po. Gracias. Y por eso depende de la persona, de la energía individual, no de la edad. Esos son los Ni viejos, tampoco, los viejos. ni tampoco del género, ni tampoco del género. ¿Cuándo es viejo un candidato para un headhunter? Depende, po. Depende. Yo he puesto En la candidatos de minería. 65 años en minería. Ya, porque acá pasa algo bien particular. Usted se imaginan que a los outplacement llega, a nosotros nos cuentan toda la firme, todos sus miedos, o sea, nosotros trabajamos mucho también con esa parte, pues la escucha. Obvio. Entonces, el que tiene 46 dice, no, es que sabéis que después de los 45 ya estáis cagados. El que tiene No, 51, eso es una falacia. pero el que tiene Es 51 falacia. te dice, no, es que después de los 50, y siempre un año después del que tú tenís, no, un año antes empieza a quedar la caga, yo me muero la risa, le Sí, digo, no. eso no existe. No, eso no existe. Yo estoy de acuerdo contigo, Matías. Yo creo que lo que sí es verdad es que hay industrias que son, hay industrias más longevas que otras. Sí. Así es. Hay industrias más longevas, hay industrias menos longevas, pero yo te diría que en general, siempre, yo creo que tiene que ver también con que uno está buscando excusas, individualmente uno está buscando excusas o razones que estén fuera de uno. El headhunter no me calificó bien, el cliente no me no sé qué, o tengo 50 o soy mujer, o estoy... Sí, pero no también. ¿Qué vaya a hacer con eso? Si esa es la realidad, ¿qué vaya a hacer con eso? No, yo te diría que en general, mi consejo, yo hago también coaching y hago bastante ayuda a ejecutivos que están haciendo planificación de carrera. Y yo les digo que en general yo pensaría de que uno a los 50 años más o menos, uno debería tener un plan B medio pensado. Que efectivamente la carrera ejecutiva normalmente llega hasta los 60, 65. Pero eso no significa que tu carrera como ejecutivo se acabe. Se acaba tu carrera como empleado, pero no se acaba la carrera.
Entonces, hay que empezar a construir un plan B que sea compatible con tu experiencia. Entonces, aquí es donde la Tere y yo habíamos dicho ya, bueno, en 10 años más nos independizamos. Y vino el COVID y nos independizamos antes. Pero estamos y yo por eso que me certifiqué de coach antes, por eso que hicimos los diplomados, por eso que la Tere hizo todos sus estudios, porque estábamos trabajando en construir un plan de largo plazo. Y además, los headhunters y las empresas solo quieren contratar el mejor capital posible. No están buscando que sea joven porque sí, no están buscando que sea hombre porque sí, no están buscando que sea... No, las personas quieren sacar adelante su negocio. Todos los que están aquí han contratado a alguien una vez y no toman decisiones apresuradas respecto a las contrataciones, contratan lo mejor que pueden. Oye, para ir terminando, queridas, ¿qué porcentaje creen ustedes que de la oferta que administran los headhunters? Bueno, acá tenemos la última lámina que yo creo que es re importante. Uno, el manejar las expectativas hacia los consultores. Nosotros estimamos que en la actualidad no más del 15-20% de las posiciones ejecutivas las manejan terceros. El otro 80-85% la manejan las mismas compañías. Y entre más grande la compañía, más sólido es el equipo de talent acquisition que tienen internamente. Hablamos de cómo entablar relaciones de largo plazo, del manejo de los tiempos, de que estos procesos se demoran. Es válido que si los entrevistaron y en un par de semanas no tienen feedback, es válido escribir un mail y decir, oye, ¿hay alguna novedad? O un WhatsApp. Si van a ir a entrevista, o sea, primero conoce en profundidad tu industria y tu rol. Si participabas en la industria de explosivos para la minería, por inventar cualquier lecera, bueno, te pueden preguntar qué participación de mercado tenía la empresa, cuál es su competencia directa, en qué se diferenciaban. Son preguntas que se hacen para entender cuánto maneja cada uno de la industria donde estuvieron trabajando. Entonces, tengan claro eso. Antes de una entrevista, estudien quién es la contraparte. ¿Quién te va a entrevistar? Te va a entrevistar la segunda de la empresa, la tercera de la empresa. ¿Quién es el jefe? Hoy día está todo disponible online. Sí. Tú puedes saber la carrera de la persona que te va a entrevistar en un minuto. Sí. ¿Qué estudió? ¿Dónde estudió? ¿Qué puntos tenemos en común? ¿Cuáles no? Identifica tus logros, los desafíos y cuáles fueron tus responsabilidades individuales. No solamente porque hay algunos del equipo que es súper bueno, pero ¿cuál fue mi aporte? Por favor, coherencia entre el currículum y LinkedIn. Hay casos, eso es una de las razones por las que uno se pone quisquilloso, que preguntaban por qué nosotros descartamos a algunos candidatos. Si no hay coherencia entre ambos, es que en algunos están mintiendo. O en un currículum antiguo. A nosotros nos ha pasado, los headhunters guardan los currículums, no los votan. Entonces, nosotros podíamos tener un currículum de una persona de hace 15 años, uno hace 8 años y uno de ayer. Y yo lo miraba y estaba mintiendo. Había cambiado las cosas. No mientan, no escondan. La compensación es la guinda, es como la parte final. Primero, yo siempre les digo, pololeen tranquilo antes de casarse. Conozcan la empresa lo más que puedan, quiénes serían sus jefes, cómo es la empresa. Y la compensación, a menos que se la pregunten, déjenla fuera de la ecuación. Sí. Alguien preguntó en el chat por eso, Tere, qué bueno que lo dijiste. Alguien preguntó,
porque Sí. no es importante. Si es un cargo que se parece a ti, que te va a servir a ti, que es una industria que te sirve a ti, probablemente el sueldo te va a servir. Y nosotros no queremos, lo que los headhunters más profesionales o más serios no queremos, es que las personas se cambien por plata. Queremos que las personas se cambien porque hay un buen balance entre el desafío profesional, el desafío personal, la compensación, el aporte que va a hacer a la compañía. Es un conjunto de cosas. La plata, la compensación, es uno de los elementos. Si la persona está constantemente preguntando por la compensación, puede generar anticuerpos. Sí. Oye, ¿puedo...? Dale, Tere, para ir terminando. Y por último, usted no lo haga. Uno, exagerar aptitudes, conocimientos, grados académicos, idiomas, entre otros. Si no hablan bien inglés, por favor, no pongan inglés avanzado. Porque una vez más, es más fácil pillar un mentiroso que un ladrón. Porque muchas veces la persona que los está entrevistando puede decir, ¿te importa que hablemos en inglés un minuto? Y van a quedar en evidencia. Los grados académicos, si están egresados, no se titularon. Punto. Pero no exageren. Y lo otro, la transparencia en los motivadores y los causantes de los cambios de trabajo. Todo lo que hablamos de, pucha, me desvincularon. ¿Cuál fue la razón? Ujú. Eso, Súper. en Oye, términos de usted no lo haga. mil gracias. De verdad se pasaron. Quisiera, bueno, como llegamos a un pic de 93 personas, así que tienen el botón de oro, no de plata ya. Si la gente, los alumnos las quieren ubicar, están las dos en LinkedIn. Mi sugerencia es que las inviten a conectar y Sí. en la invitación les pongan que estuvieron en la charla y no sea oye, te quiero añadir solamente, Sí. para que lo dejen Y claro. que además se metan, y que por favor, Matías, y que se metan a nuestro sitio web y nos hagan llegar su currículum. Sí, Que se suban al sitio de nosotros y nos suban su currículum. Es y-medio-g.cl. Exactamente, de Yulton y Gandratz es Sí, www.y-g.cl. sí. Y que nos manden su currículum por ahí, por Súper. favor. Vacancísimo. Oye, son las dos unas top diosas, se pasaron, muy buena información. Mil gracias a ustedes. todos y bueno, la subiremos al canal de YouTube prontamente con la Ya. grabación, ¿vale? Gracias. Cariño, Un gusto de conocerlos a todos. igualmente, muchas gracias Un a todos. gusto. Chau, chau. Chao. 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 Gracias.